Hola, muy buenas. En el siguiente video analizaremos las consecuencias del desplome del gobierno de Siria y la dictadura de Assad. Esto es una continuación de una serie de videos de mi canal en donde analizamos la historia de Siria, cómo llegó el país al punto que está hoy en día, analizamos la caída de Assad y ahora lo que sugiere para el futuro del Medio Oriente y de la región en general. Tras el desplome del régimen de Bashar al-Assad frente al avance de los grupos rebeldes, empieza en Oriente Medio un efecto dominó que cambiará el esquema durante las próximas décadas. El régimen de los ayatolas iraníes puede quedar bajo escombros. Siria no es una pieza cualquiera en el tablero de Oriente Medio. Ni siquiera lo ha sido en 2011 cuando, en medio de las protestas árabes, la conexión intraárabe comenzaba a tener enormes problemas y las protestas se traducían en la caída de regímenes históricos y muy duros. No es tampoco una caída unificada, independientemente de las circunstancias de Rusia e Irán y Hezbollah, que fueron piezas claves para sostener a al-Assad y convertirlo en el ganador de la guerra civil entre 2011 y 2023, cuando la Liga Árabe comenzó su distensión. Sin embargo, la caída que comenzó formalmente a finales de noviembre de 2024 inició un efecto dominó que puede romper el control que Irán tiene de Siria desde hace muchos años y únicamente a favor de una política promotora del terrorismo desde Teherán. La dimensión militar de la intervención iraní en Siria es la primera pieza fundamental para entender parte del entramado que pierde Teherán con la caída de al-Assad. La disposición de miles de unidades de Hezbollah como también de la Guardia Revolucionaria comenzó en 2011. Lo que inicialmente fue un traslado de miembros de Hezbollah bajo la mirada de las fuerzas Quds en 2014 se convirtió en reclutamiento casi total de ya no solo libaneses, sino también de fetimiyón, afganos, zainabiyons, pakistaníes y las milicias chiitas de Irán. Estos esfuerzos militares de Irán que a partir de 2016 significaron el desembolso anual de más de $15.000 millones, tenía dos objetivos: mantener a raya a los grupos yihadistas que buscaban dinamitar a al-Assad y reforzar la base operativa contra Israel. Estos dos elementos son inseparables. Desde 1979, la República Islámica de Irán se convirtió en una teocracia donde la política interior y el exterior se reforzó para cumplir tres objetivos principales, de los cuales uno, quizás el principal, es destruir el Estado de Israel a través de la guerra. Sin embargo, la intervención militar de Irán no hubiera servido de nada para salvar al régimen de al-Assad en 2015 si la Fuerza Aérea Rusa no hubiera intervenido directamente sobre Alepo. Los avances rebeldes de noviembre y la escapada de Bashar al-Assad de Damasco este 6 de diciembre demuestra que Irán es un fiasco militar. La situación se agravó para los ayatolas en vista de la paliza que se han comido contra Israel en Gaza y Líbano. El esquema con el que Teherán intentó construir sólidas posiciones estratégicas en Siria fue el mismo con el que solidificó a las fuerzas de Basij, una estructura paramilitar que recluta a marginales de la sociedad y que lo hace bajo la supervisión de la Guardia Revolucionaria. El paraguas que cubrió a las milicias pro-iraníes en Siria, como también lo hizo en Irak, lo consiguió a través de las Fuerzas de Defensa Nacional, Dafa al-Watani, que integró también las comunidades en las fronteras libanesa y sobre comunidades chiitas atacadas por sunitas. A su vez, ubicaron milicias como las fuerzas de Imad al-Jahad en las zonas del Desierto del Este y las brigadas de Bakir en Deir ez-Zor, enfrentando las fuerzas de Turquía e Irán. A través de estas milicias tejió una sólida relación con clanes familiares sunitas en Alepo. Estos entramados internos que definen la dimensión militar de la entrada de Irán en Siria desde 2011 arroja luz sobre otro escenario: Irak, Líbano y la salida al Mediterráneo. Irán ha perdido esta noche una continuidad terrestre que unía Beirut con Teherán, pasando por Damasco. Esto se traduce en un golpe directo al corazón financiero de la cúpula y la coordinación del corredor entre Líbano y Siria. Irak e Irán
para abastecer a Hezbollah y permitirle a Teherán acceder a muchos recursos impedidos por las sanciones internacionales contra el país. Agrego a esta ecuación un nuevo factor: Israel. Es gracias a la intervención de las fuerzas aéreas israelíes que Irán no ha podido construir a un Hezbollah sirio que se pegara como en el Líbano a la frontera norte de Israel e intensificara los ataques en el Golán. Esto, que hubiera significado un verdadero dolor de cabeza para Israel, se vio enlentecido y probablemente obstruido por la eliminación de Qasem Soleimani en enero del 2020. Esto impidió la coordinación de todos los grupos pro-iraníes con vestimenta del ejército sirio. Además de perder la base operativa en Siria, Teherán está empezando a perder los flujos económicos, políticos y culturales que construyó desde el 2011 al ritmo de la guerra civil. El primer gran desembolso iraní llegó para blindar a Al-Assad frente a las revoluciones árabes de 2011. Las líneas de crédito que Irán emitió para sostener a Al-Assad se daban a una Siria que cubría casi la mitad de su presupuesto, con déficit y emisión, o sea, inflación. Además, entre 2011 y 2013, Irán reforzó la exportación de petróleo estimada en más de $10.000 millones. Además del intento de tutelar la economía siria, Irán fracasó en dirigir la reconstrucción del país. Los intentos iraníes de apoderarse de la economía siria tuvieron un nuevo capítulo en 2019, cuando el presidente persa Hassan Rouhani presentó el proyecto del ferrocarril Shalem-Basora, que uniría a Líbano, Siria e Irak. Hasta el momento, esto quedó en la nada. Otro de los puntos centrales de la influencia iraní estuvo en los puertos. Aunque en no pocas ocasiones encontró la resistencia de Rusia, la costa en Latakia se volvió así un foco de atención para Teherán y Moscú, que empezaban a una repartida de lo que quedaba de Siria. En octubre del 2024, un ataque atribuido a Israel desde el Mediterráneo tuvo como objetivo un dispositivo de armas alojado en Latakia. La operación, que dejó a un soldado de 2 heridos, demostró que los puestos comerciales de Irán fácilmente se transforman en puestos militares. Los pasos de Irán entre 2011 y 2023 deben necesariamente leerse frente a una economía siria que se contrajo hasta un 60% en una década, con salarios promedios que muchas veces no llegan hasta los $50, y 75% de la población que necesita asistencia para no caer en hambruna está en ruina social y economía. Sirvió como puerta de entrada de Irán en la provincia de Deir ez-Zor, en la frontera con Irak, con 13 emplazamientos militares, mientras que 27 estaban en Damasco, y un asistencialismo directo a la población chiita local. Estos elementos públicos, militares y comerciales nos dejan a dibujar al menos algunas de las tendencias que irán apareciendo en las próximas semanas. Irán ha sufrido un enorme golpe en su corazón operativo entre Siria e Irak, donde no podemos descartar novedades. La nueva cara del poder en Siria queda a manos de Abu Mohammed al-Golani, el líder de Tahrir al-Sham desde 2017. No podemos descartar que haya todavía enfrentamientos hacia otros clanes de familiares que tejieron poderes conterráneos durante 2011 a 2021. Siria es un país enormemente fraccionado entre clanes familiares y grupos que dan su propia complejidad a las zonas. Estos son los restos de la presencia iraní en Siria. Todavía queda un complejo entramado para desmontar. Una importante parte de este conjunto operativo puede quedar desarticulado. Si ahora la relación de Moscú y Teherán se dibuja a la luz de los hechos dentro y fuera de la región, debemos dar por descontado que Israel no permitirá establecimiento de armamento iraní hacia Siria, ni la reconstrucción de Hezbollah, y en especial la conexión con dispositivos de armas en Líbano. La mayor pérdida para Irán es la conexión terrestre. Gracias por ver este video. Si te gustan las relaciones internacionales, no olvides suscribirte al canal. ¿Y ustedes qué piensan que pasará en Siria ahora con este vacío de poder? ¿Y qué piensan que significa esto para Irán y para todas las proxies en el Medio Oriente?